Ok, bueno, una vez más a todos, buenos días. Vamos a iniciar repasando, bueno, entendiendo en principio cómo es que podemos nosotros estudiar la clasificación de los materiales, ¿no? Porque es importante tratar de entender que al estudiar los materiales podemos clasificarlos o qué conviene clasificar en el estudio de los materiales. Vamos a revisar rápidamente el siguiente cuadrito. A ver, vamos a copiar primero nuestra flechita, que es importante para intentar entender. Y decimos lo siguiente, para estudiar los materiales, ¿cómo clasificamos? ¿Cómo clasificamos los materiales? ¿Cómo clasificamos el estudio de los materiales? Existen muchas formas de poder estudiar la clasificación de los materiales empleados en construcción. Desde simplemente tomar en cuenta el uso concreto, ¿no? El uso de cada material, tomar en cuenta la posición que ocupa en obra, o también estudiar desde el punto de vista de la naturaleza. Pero ¿cuál conviene? Vamos a hacer un análisis sobre todo de estos dos, ¿no? Según la posición que ocupa en obra, ¿no? ¿Por qué conviene estudiar desde esta perspectiva? ¿O por qué conviene estudiar según su naturaleza? Entonces, en principio, vamos a hacer a un lado a esta pequeña coleguita, a un costadito, eso bien, muy bien. Cuando hablamos del estudio de los materiales según la posición que ocupan en obra, estamos haciendo referencia a que decimos acá, ok, es necesario el evaluar, en principio, el evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las, entre comillas, partes de una estructura? ¿Cuáles serán las partes de una estructura? Esto ponemos así. Ok. ¿Cuáles son las partes de una estructura? Lo primero que necesitamos saber entonces es identificar una estructura y más o menos tratar de entender cuáles son las partes que forman o que componen esa estructura. Entonces, si revisamos acá, vamos a ver acá. Si tomamos en cuenta una imagen de una estructura, vamos a decir, las estructuras de hormigón, hablando de viviendas o estructuras que van a acoger personas, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo esta pequeña imagen, ¿sí? De una estructura. Ok. Vamos a tomar en cuenta esta imagen, una que sea bastante representativa. Ya. Esta está bastante bien. Muy bien. Aquí está nuestra imagen. Esta es. En una estructura, como la que estamos observando ahora, esta estructura es una estructura, puede ser de viviendas, puede ser de oficinas, puede ser de negocios, etcétera, pero tiene ciertas características muy particulares. Lo primero que vamos a hacer entonces es reconocer cuáles son las partes de una estructura. Entonces vamos a hacer esto un poquito atrás. Esta vamos a llevarlo ahí, ok, y vamos a reducir un poco el tamaño sobre todo de la línea. Entonces, ¿cuáles son las partes de la estructura? Ojo, vamos con esto a hacer una pequeña introducción ya a construcciones 1, algo que ustedes ya tienen que saber y poder evaluar, ¿no? Bien, tenemos entonces acá nuestra estructura y vamos a ir haciendo el detalle de los componentes. En principio, copiamos aquí la flechita. Una estructura está compuesta básicamente de, y aquí vamos a cambiar, le ponemos, modificamos el texto, fundaciones. Fundaciones. Ah, ya. Vamos a poner esto también de un color azulito y con negrito. Fundaciones. ¿Qué son las fundaciones? Bueno, pues las fundaciones no son nada más que la estructura sobre la cual se va a asentar todo el cuerpo, todo el peso. Es la estructura que va a recibir las cargas de toda la estructura. Es decir, aquí va a descansar no solamente el peso de las personas que están acá, que podrían ser las cargas vivas, sino también la carga o el peso de la misma estructura, el peso de las vigas, el peso de las columnas, de las losas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo primero
si hablamos de partes de la estructura, son las fundaciones, como un punto básico para poder identificar en partes. Otro componente de las estructuras vendría a ser ¿cuál? Una vez que ya tenemos fundaciones, ahorita vamos a profundizar en fundaciones, tenemos toda la cuerpo, ¿no? Aquí vamos a poner la parte del cuerpo. Ya, vamos a poner una flechita que esté en sentido contrario, porque si no, no vamos a poder tener una buena lectura. Ok, aquí está, muy bien. Listo. Esto ponemos de amarillito y vamos a pintar también el texto. Pusimos el cuerpo de la estructura. Y el cuerpo de la estructura generalmente está compuesto por ¿qué? Ya. El cuerpo de la estructura está compuesto por una variedad de sistemas. Aquí, el que estamos observando, está compuesto por un sistema viga-columna. Viga-columna. Es decir, que el cuerpo está compuesto específicamente de vigas y columnas, ¿no? Ok. Todo, como podemos ver acá, tenemos vigas y columnas en toda la estructura. Ahí está. Muy bien. Fundaciones, el cuerpo, vigas y columnas. Hay que también entender que en el cuerpo, además de vigas y columnas, tenemos los muros. Y estos muros, que pueden ser perimetrales o de división, ¿no? Los muros están hechos de mampostería. Entonces, en vez de muros, colocamos acá la mampostería. Mampostería. Muy bien. La mampostería que no es nada más que la tabiquería. Tenemos entonces fundaciones. Aquí está, acá abajito. Tenemos los muros. ¿Sí? Y ahora aprovechamos esta flechita para ver la parte superior de la estructura, que se conoce como ¿qué? Como cubierta. Cubierta. ¿Por qué cubierta? Porque como su nombre bien lo dice, la función que cumple es la de cubrir. La cubierta lo que tiene que hacer es evitar que la humedad ingrese al interior de toda la estructura. Una vez más, fundaciones, que es la parte de la estructura en donde va a descansar todas las cargas vivas, las cargas estáticas, cargas dinámicas, etcétera, ¿sí? Y juegan un papel muy importante las fundaciones. Vamos a ver la clasificación de fundaciones más adelante. Todo lo que está en la parte del medio vendría a ser el cuerpo de la estructura. Hoy en día generalmente está compuesta de un sistema viga-columna, ¿sí? Y de mampostería, que es la mampostería, la tabiquería, ¿no? Puede ser muros de ladrillo, pueden ser drywalls o muros portantes, muros, etcétera, 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 ¿no? Muros perimetrales, muros de división, eso también vamos a verlo más. Y las cubiertas, que no es nada más que toda esa estructura que cubre. Pero bajo la cubierta hay una otra estructura. Aquí colocamos la cubierta, sobre todo apuntando a la cabecita, ¿no? Pero ¿qué va a soportar la cubierta? Ya, ahí hay otra estructura que también tiene relevancia. Y esa estructura se conoce como techumbre. Techumbre o techo, ¿no? Aquí pondremos techo o techumbre. En estructuras en madera, el nombre correcto es techumbre. Si dices techo, no hay problema. ¿Qué es el techo o techumbre? Es esa estructura sobre la cual se va a asentar toda la cubierta. Se refiere, ingeniero, a las viguitas de madera sobre lo que van clavando las calaminas. Sí, efectivamente, toda esa estructura sobre la que se van depositando las calaminas, puede ser también las tejas, etcétera, 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 ¿no? Se conoce como techumbre. Fundaciones, el cuerpo, viga, columnas, mampostería, techumbre y la cubierta. Aquí pondremos para que sea más clarito, techo o techumbre, ¿no? Techo o techumbre. Muy bien. Ok, entonces, si reconocemos estas partes, ahora sí podemos hacer una pequeña valoración de cómo podemos hacer de manera más profunda cada una de estas partes. Vamos a hacer énfasis sobre todo en aquellas que tienen mayor relevancia o aquellas que tienen un estudio mucho más profundo. Hablaremos acá de fundaciones entonces. Esta vamos a hacerlo un poquito más pequeñita. Ya, ahora sí vamos a poner todo el número, que es el número 10. Muy bien. Ya sabemos que es importante estudiar
según la posición que ocupan en obra. Y aprovechando esta misma leyenda, ahora sí, vamos a hacer aquí la valoración de qué, de las partes. Muy bien, ahora todo esto le ponemos en un color, en un tonito más grande, que esté en un color, en un tonito 20, muy bien. Y hablaremos de las fundaciones. Las fundaciones. Las fundaciones. ¿Cómo se clasifica el estudio de las fundaciones? En principio tenemos las fundaciones superficiales. Están las fundaciones semiprofundas, y están las fundaciones profundas. Profundas, ok. En las fundaciones, ¿por qué se dicen sus fundaciones superficiales? Esto vamos a aclarar un poquito más vamos a agrandar la letra para que puedan resolverlo con mayor comodidad. Muy bien. ¿Por qué se dicen fundaciones superficiales? Porque más o menos estas fundaciones alcanzan, tenemos que excavar. Sabemos que la fundación es aquello que está bajo el nivel de la tierra, ¿no es cierto? Bajo el nivel del suelo, por decirlo así. Hay que excavar para asentar bien una fundación. Y hay que tener mucho cuidado porque si el terreno, excavamos el terreno y no está bien asentado, la capacidad portante del suelo es pobre, la estructura va a tener problemas. Puede asentarse, puede voltearse, puede recorrer, etcétera. Hay diferentes variaciones si la fundación no está asentada correctamente, si el suelo tiene poca capacidad portante. Por eso, cuando ustedes estudian suelos, eso tienen que analizar, ¿no? Bien, en fundaciones superficiales podemos decir lo siguiente. Son aquellas que tienen que estar excavadas a una altura entre los 2 y vamos a ir hasta los 4 metros. De 2 a 4 metros. Esa es la altura de este tipo de fundaciones, ¿no? Las fundaciones superficiales alcanzan una profundidad de 2 a 4 metros. Nada más. Ya lo ponemos acá para... de 2 a 4 metros. Dentro de este grupo de las fundaciones superficiales están las que generalmente observamos en las construcciones. Ojo, es importante, es recomendable para ustedes que cuando vayan, pasen por alguna obra, y es lo que hemos comentado alguna vez también, revisen, quédense unos 5 minutitos a observar qué está pasando, sobre todo cuando están haciendo trabajos en construcción, ¿no? Cómo se organiza esa cuadrilla, quién está haciendo qué y demás, es necesario siempre evaluar. Ok. Dentro de las fundaciones superficiales, aquí están las zapatas, muy bien. Ahí pueden estar las zapatas aisladas, cosidas, combinadas, etcétera, ¿no? Todo el grupo de zapatas. Está también los cimientos, bueno, aquí pondremos por tratar de clasificar por profundidades, los cimientos y sobrecimientos, ¿no? Porque puede que el suelo tenga buena capacidad portante en esas zapatas, la estructura va a ser simplemente, qué sé yo, de un nivel o 2 niveles, no necesitamos zapatas, solamente cimientos y sobrecimientos, ¿no? Tenemos después las zapatas y el otro grupo, aquí están los famosos losas radier, ¿no? Las losas radier. Radier o que dicen también pozos Caison, ¿sí? Pozos Caison. En cuanto a las losas radier, hay todavía cierta discrepancia de si la losa radier pertenece a las fundaciones superficiales o semiprofundas. Eso también depende a cuánto es la profundidad que se tiene que excavar, ¿no? Para asentar esa losa radier. Ingeniero, ¿pero qué es una losa radier? Bueno, imaginen ustedes esta losa, ¿no? Esta losa, la losa que ustedes conocen, entre la separación de 2 niveles, el segundo nivel y el tercer nivel. La losa radier no es nada más que la aplicación de una losa que está pero a nivel del suelo, es decir, vamos igual como hacemos acá, se coloca bastante enferradura, ¿no? Tenemos bastante trabajo de armadura de acero, se hace un armado como para una losa, pero esta losa es a nivel del piso. Y es a nivel del piso que se hace el vaciado de toda esa losa. En nuestro medio, un ejemplo de este tipo de losas radier, o pozos Caison, eso habría que revisar bien, ¿no? Según la profundidad y las características de estos dos trabajos,
son las que se han aplicado en los teleféricos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una losa Radier o de un pozo Kyson? Bueno, es garantizar la estabilidad de toda esta estructura, ¿sí? A ver, vamos aquí a ver una pequeña imagen para estar observando y reconociendo cada uno de estas partecitas, ¿no? Primero, los cimientos o sobrecimientos, cimientos y sobrecimientos, ¿no? De una casita. ¿Cuál es la forma, la presentación? Bueno, aquí voy a mostrarles, estos son los cimientos y sobrecimientos. Aquí tenemos una imagen, los estoy pasando, ok, aquí está. Estos serían los cimientos y sobrecimientos, ¿sí? Miren, no necesitamos mucha profundidad, es más, el cimiento ya tiene, es como una viga que está por debajo del nivel del suelo, ¿no? El debajo del nivel del suelo, es una viguita. Esto puede ser, qué sé yo, 80 por 80, 40 por 40, no. Generalmente suele ser esto 50 por 50, 40, depende de muchas características de la estructura, ¿no? Dar una dimensión sería muy aproximado también. Este es el cimiento y este es el sobrecimiento. Ah, ya. ¿Por qué sobrecimiento? Porque está encima del cimiento. Ah, muy bien. Generalmente el sobrecimiento tiene la misma característica en dimensiones que la mampostería, que el muro. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Muy en cuenta. Otro dato importante del sobrecimiento, también tienen armaduras de acero. Es como si fuera una viga que está, como hemos comentado, por debajo del suelo. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Cimiento sobre cimiento. Ese es el primerito, el más básico. Vamos a ponerlo aquí a un costadito. Ok. Bien, ya tenemos aquí el cimiento sobre cimiento. Vámonos ahora a hablar de las zapatas. Y hemos comentado que en las zapatas existe una amplia variedad en zapatitas. Entonces aquí vamos a ver las zapatas. Primero vamos a ver las zapatas aisladas, ¿no? Estas vendrían a ser las zapatas aisladas, pero conviene, a ver, vamos a tener aquí una imagen de todos los tipos de zapatitas, ¿ya? Ok, aquí estamos, muy bien. A ver, estos vendrían a ser la variedad de zapatas, ¿no? Aquí tenemos 7 tipos de zapatas, que podrían ser los más característicos. Tenemos una zapata, mire, que es una plana, es una zapatita, y esto se emplea para estructuras que tienen más de 2 niveles. 2 niveles, 3 niveles, ya conviene asentar de mejor manera. Ya no nos sirve exclusivamente los cimientos sobre cimientos, sino hay que tener una estructura que asiente mejor. Como su nombre lo dice, y vamos a asimilar esto, hacer esta comparación, esta asimilación, son zapatitos. Zapatitos, ¿por qué, ingeniero? Porque las zapatas es sobre esto que se va a asentar. Estas serían las zapatas aisladas. ¿Por qué se dicen zapatas aisladas? Porque van a estar uno acá, otro acá, otro acá, es decir, no están conectadas. Según las características del suelo, según la capacidad portante del suelo o las características de diseño en la estructura, puede tener esta forma o esta forma. Sí, todo depende, repito una vez más, de la capacidad portante del suelo. Esto ustedes lo van a revisar y estudiar bastante bien en conclusiones 1. Si nos vemos ahí también lo vamos a revisar, ¿no? Estas son las zapatas aisladas. Estas son las zapatas combinadas. Bueno, a ver, tenemos aquí las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, bueno, conectadas, dicen algunos también, porque esta zapatita que está yendo de esta estructura, de esta columnita, ¿no? Se va a conectar con esta otra, se conecta con esta otra. Este tipo de zapatitas, cuando hablamos de zapatas, tienen una aplicación amplia. ¿A qué nos referimos con aplicación amplia? Puede que estas zapatas, aquí vamos a ver otra imagen de las zapatas combinadas, ¿ya? Fortalezcan la capacidad portante, en este caso, de las fundaciones. Estas son las zapatas combinadas. Mire, aquí una zapatita y está combinada, bueno, con esta otra, está conectada con esta otra, ¿sí? Y esta viga, ¿no? De agiostre, que está ayudando acá a esta zapata y esta otra,
va a impedir de que si existiese algún tipo de movimiento, vamos a decir movimientos sísmicos en la estructura, esta produzca fallas, está soportando. Si estas no estuvieran conectadas, ninguna con la otra, una con la otra, no estuviesen conectadas, esta va a desplazarse a este lado y obviamente la estructura va a ceder. O esta se desplaza a un lado, basta que se desplace a cualquiera de las zapatas, ya tenemos problemas en la estructura. Entonces, obviamente este tipo de trabajos de estructuras van a fortalecer más las fundaciones. Esto va a evitar que la estructura o las zapatas se desplacen de forma independiente. Este vaya a un costado, este otro lado, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. También, obviamente, esta zapata es mucho más costosa que una zapata aislada, como esta que estamos viendo, ¿no es cierto? Volvemos a ver la imagen, como esta, ¿sí? Estas zapatas, las zapatas que son aisladas, ¿no? Obviamente son un poco más bajas en costo que unas zapatas combinadas, ¿no? Como estas. Ahora, ¿qué son las zapatas cosidas? Las zapatas cosidas. Vamos a ver imagen. Repito una vez más, esto hay que profundizarlo más y ustedes lo van a profundizar bastante en también construcciones 1. Vamos a ver esta otra imagen, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo también de estas zapatitas. A ver, estas vemos un poquito más. Ok. Aquí aprovechamos para ver, estas serían las losas radial o pozos CAIS. Miren, la losa está a nivel del suelo. Ah, ya, entonces yo voy a poner toda una enferradura, toda una estructura de losa a nivel del suelo. Esta me está ayudando a que toda la estructura no se va a desplazar. Estoy garantizando la estabilidad en toda la estructura. Este tipo de fundaciones son bastante carísimas, ¿no? Pero repetimos, está estabilizando toda la estructura, ¿no? Ya no hay la posibilidad, como en este caso, que son las patas cosidas, que se vayan a desplazar una esquina sí y otra esquina no, o un lado sí y otro lado no, ¿verdad? O en el caso de estas zapatas combinadas, donde tenemos ya las zapatas que están aisladas, las hemos combinado con vigas de asbesto. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos visto ahí de forma rápida las diferentes combinaciones en las zapatitas, ¿no? Hemos visto las zapatas aisladas, las cosidas, las combinadas, ¿no? Vamos a ir eliminando estas flechitas. Muy bien. Ok. Excelente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está todo claro? Ya, repetimos entonces esta partecita. Las fundaciones son superficiales porque tienen una excavación por debajo del nivel del suelo de 2 a 4 metros, ¿no? Generalmente es así. Algunos dicen un poco más de 4 metros, bueno, porque son superficiales, llegan solamente hasta esa profundidad. 4 metros ya es bastante, ¿no? Bastantes 4 metros. Generalmente cuando hablamos de zapatitas para viviendas, ¿no? De 3, 4 niveles, estamos llegando a 1,50 m, 2 metros de profundidad de las zapatas, dependiendo mucho de las características del suelo. Ok. Eso en cuanto a las fundaciones superficiales. Hacemos esto, número 8, muy bien. Ahora vamos a hablar de las semiprofundas. Aquí tenemos, dentro de este grupo, vamos a mencionar también las losas radier, ¿ya? Aquí están. Losas radier. Y vamos a mencionar también en este grupo los micropilotes. Pilotes. Ah, muy bien. Bueno, la losa radier ya hemos podido observar en esta imagen. ¿Sí? Aquí está, la ponemos acá una vez más. Más o menos, esta sería la característica de una losa radier. Esta. ¿Sí? Ahora vamos a verla un poco más de cerquita, esta losa, solamente la losita. Muy bien. Ahora sí, esto ponemos en su lugarcito. Ok. Esta podría ser un ejemplo. Ojo, esto obviamente hay que profundizar más, pero estamos dándonos una idea de cómo podría ser la losa. ¿Y por qué decimos fundaciones semiprofundas? Bueno, pues porque ya la fundación está a mayor altura, en este caso a mayor profundidad. La profundidad, si de aquí era de un aproximado de 2 a 4 metros,
En las semiprofundas estamos alcanzando profundidades de ¿cuánto? De aproximadamente, vamos a decir, desde los 6 hasta aproximadamente los 12 o 15 metros. ¿Sí? ¿En qué caso, ingeniero, utilizamos este tipo de fundaciones? Bueno, la losa de Adier, aquí está, ¿no? Más o menos podría ser esta. Obviamente es una losa mucho más compleja, tiene mayor enferradura y demás. Podría entrar dentro de este grupo si hablamos de 6 metros de profundidad y demás. Esto por las variaciones en la capacidad portante del suelo. ¿Qué son los micropilotes? Ah, son estructuras prefabricadas. Si hablamos de micropilotes, ¿no? Son estructuras prefabricadas, es decir, son prefabricados de hormigón. Y estos prefabricados de hormigón se van enterrando en el suelo. Como su nombre lo dice, son pilotes. Son como unas columnas largas. Aquí vemos una imagen, vamos a ver una imagen. Aquí está, ok, listo. Esta vendría a ser más o menos, ¿no? La imagen de qué son los micropilotes. La altura de esto va a llegar a los 12, 15 metros, ¿no? Lo primero, obviamente, que hay que hacer para los micropilotes es hacer la perforación. De la perforación se van colocando, obviamente, los tubos de manguitos, se van inyectando las varas y se va haciendo la inyección, en este caso, de el micropilote, ¿no? Esto hay que tomar muy en cuenta. Son productos prefabricados. Varía mucho también las puntitas, ¿no? Algunas son puntas zetas, otras puntas en diamante, otras puntas esféricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se coloca micropilotes cuando la estabilidad del suelo es muy baja. Queremos darle mayor estabilidad al suelo, la capacidad portante del suelo no es muy buena, entonces aplicamos micropilotes para asegurar que la fundación no se va a desplazar, no se va a correr, no se va a voltear, ¿no? Bien, listo. ¿Y cuáles son las fundaciones profundas? Bueno, como su nombre lo dice, aquí la profundidad ya está desde los 15, vamos a decir, hasta los 30 metros aproximadamente, ¿sí? Es lo que tenemos. Más o menos esa es la profundidad. Es decir, estamos hablando ya de estructuras o de megaestructuras, megaconstrucciones. Y las fundaciones profundas, ahí ya no son prefabricados. Ahí necesitamos hacer un vaciado in situ, ¿no? Las fundaciones profundas nos obliga, y es lo que también se ha aplicado acá en los puentes trillizos y demás, ¿sí? Obliga a hacer una perforación y ir realizando el proceso de hormigonado in situ, en el lugar, ¿no? A ver, aquí tenemos una pequeña imagen de la aplicación o cómo es que se observan estas fundaciones, ¿no? Las profundas. Aquí vamos a estudiarlas un poquito también de forma rápida. Lo primero es que vamos haciendo una intubación, se hace un entubado, ¿no? El entubado es justamente para darle el espacio para que no vayan cayendo los material al interior de la cavidad que vamos a ir generando de la excavación. Hay que entubar, ¿no? Después vamos excavando, se finaliza la excavación, obviamente pasando el nivel freático, se va a colocar la armadura y sobre la armadura es que se va realizando el vaciado del hormigón. ¿Sí? Las pilas o pilotes, recuerden una vez más, están alcanzando alturas, las alturas oscilan entre los 16 a 30, 35 metros aproximadamente. ¿Sí? Si no estoy recordando mal, las fundaciones de los puentes trillizos llegaron a unos 30, 35 metros aproximadamente, ¿no? Entonces eran justamente fundaciones profundas. Bien, entonces, de manera rápida, podemos decir esto de las fundaciones. ¿Sí? ¿Qué material empleamos en las fundaciones? En las fundaciones vamos a emplear exclusivamente materiales pétreos. Sí, estamos hablando de piedra, estamos hablando de grava, arena, cascajo, puede ser, obviamente cemento y armaduras de acero.
Es lo que podemos comentar respecto a las fundaciones. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está todo claro? ¿Hay algún comentario tal vez?